El niño que hablaba 3 idiomas. En la entrada del lujoso edificio Torre Valdés, el eco de los zapatos elegante se mezclaba cada mañana con el suave golpeteo de la escoba de don Ramón, el portero. Su hijo Mateo, de apenas 10 años, pasaba las tardes jugando entre los jardines y los pasillos, observando y aprendiendo sin hacer ruido. Mateo era distinto a los demás niños. Su madre era brasileña, su padre dominicano, y su maestra de la escuela había nacido en Francia. Así, sin proponérselo, el pequeño hablaba portugués, inglés y francés, además del español. Cada idioma es una llave diferente. Hijo, le decía su padre, úsalas con sabiduría. El secreto en el estacionamiento salió a luz. Esa tarde, mientras jugaba con su carrito de juguete en el estacionamiento subterráneo, Mateo escuchó voces extrañas venir del fondo. Se escondió detrás de un auto negro brillante. Eran 3 hombres vestidos con trajes oscuros y gafas. Hablaban en francés. Il faut qu'on prenne la fille de Maina presse la reunión, dijo uno con voz grave. Hay que tomar a la chica mañana después de la reunión. Mateo frunció el ceño. La fille. Sabía qué significaba la hija. Escuchó más. Son per resignera la lettre. Sinon, agregó otro. Su padre firmará la carta, si no. Y luego, en inglés, uno de ellos dijo, el elegible US 70% of the company, or else everything. Nos dará el 70% de la empresa o lo perderá todo. El corazón de Mateo empezó a latir con fuerza. Querían secuestrar a la hija del jefe, el señor Valdés, para obligarlo a firmar una carta que les daría la mayoría de la empresa. El niño retrocedió despacio, sin hacer ruido. Corrió hasta la garita donde su padre revisaba una lista de visitas. Papá, susurró con la voz temblorosa, oía 3 hombres hablar en francés. Dicen que van a secuestrar a la hija del jefe. ¿Qué? Don Ramón lo miró sorprendido. ¿Estás seguro, Mateo? Sí. Hablaron de una carta y del 70%. Lo escuché clarito. Don Ramón respiró hondo. Sabía que su hijo no mentía, pero tampoco podían alarmar a todo el edificio sin pruebas. Si los hombres descubrían que habían sido escuchados, podrían actuar antes. Vamos a pensar, hijo, pero prométeme que no te acercarás más a ellos. Mateo asintió, aunque por dentro ya planeaba cómo ayudar. El plan del niño a la mañana siguiente. El edificio estaba lleno de movimiento. La hija del jefe, Isabella Valdés, una adolescente amable y curiosa, llegaba siempre con su mochila azul y saludaba a todos con una sonrisa. A Mateo le caía bien. Ella una vez le había regalado un libro en inglés. Esa tarde habría una reunión importante en el salón principal. Mateo sabía que los hombres actuarían después de esa reunión, como habían dicho. Se escondió entre las macetas del jardín que daban al pasillo lateral, donde estaban las salidas de emergencia. Allí vio a los mismos 3 hombres. Uno revisaba su reloj, otro hablaba por teléfono, y el tercero observaba hacia la entrada del salón. De pronto, escuchó al más alto decir en francés, «Qan de la fille sortira, on la prend, pas de bruit. Cuando la chica salga, la tomamos». Sin ruido, Mateo apretó los puños. No podía quedarse quieto. Respiró hondo. Se puso de pie y caminó hacia ellos fingiendo que buscaba su pelota. «Excusez-moi, monsieur», dijo en perfecto francés, con cara inocente. «¿Vous savez Bumavalle?» «Disculpe, señor. ¿Ha visto mi pelota?» Los 3 hombres se miraron, desconcertados. Uno murmuró, «¿Quién demonios le enseñó francés a este mocoso?» Mateo fingió no entender y cambió al inglés. «Sorry. I lost my ball. Have you seen it?» El más bajo soltó una carcajada nerviosa. «Go away, kid. Lárgate, niño». Mateo dio unos pasos, pero antes de irse, murmuró en portugués mirando a un guardia que pasaba. «Homens perigosos per toda porta». Hombres peligrosos cerca de la puerta. El guardia, que era brasileño y entendió, se detuvo de inmediato. Los hombres, al ver que alguien los miraba,
se sintieron observados. Don Ramón, que había visto todo desde su puesto, aprovechó para hablar por radio. Aquí portería, tenemos actividad sospechosa en el pasillo lateral, revisen cámaras. Las luces del pasillo parpadearon, una cámara giró justo hacia los tres hombres. En segundos, empezaron a alejarse con nerviosismo. No es buen momento, dijo uno en francés. On revient demain. Volvemos mañana. Se marcharon rápidamente. La verdad sale a la luz esa noche. Don Ramón informó discretamente al jefe de seguridad. Las cámaras confirmaron la presencia de los hombres desconocidos. Con ayuda de la policía, organizaron una trampa silenciosa para el día siguiente. Los sospechosos regresaron confiados, pero fueron arrestados antes de entrar al edificio. En su vehículo encontraron documentos falsos, teléfonos con mensajes en francés y la carta que pensaban obligar a firmar al señor Valdés. El jefe no podía creer lo que oía cuando supo quién había salvado a su hija. ¿Un niño?, preguntó sorprendido. Mi hijo, señor, dijo don Ramón con orgullo. Él entendió lo que decían en francés. El empresario se inclinó frente a Mateo y le puso una mano en el hombro. Muchacho, me salvaste la vida, y la de mi hija. Eres un héroe. Mateo bajó la mirada, tímido. Solo escuché, y quise ayudar, señor. Un nuevo comienzo para Mateo. Días después, la historia se difundió. Mateo fue invitado a una ceremonia en la empresa, donde el señor Valdés anunció la creación de un programa de becas para los hijos de trabajadores, con clases de idiomas y tecnología, porque las palabras pueden salvar más que negocios, dijo mirando a Mateo, pueden salvar vidas. Isabella, agradecida, se acercó al niño y le sonrió. Merci, Mateo, le dijo en francés. De nada, respondió él con una sonrisa traviesa. C'est rien, no fue nada. Esa noche, mientras su padre cerraba la puerta de la garita, Mateo miró al cielo y murmuró en los tres idiomas que conocía. Merci, thank you, obrigado, no por las medallas, ni por la atención. Habían pasado 2 años desde que Mateo ayudó a detener el secuestro de la hija del señor Valdés. Ahora tenía 12 años, y su nombre era conocido en toda la comunidad. Gracias a su valentía, el empresario había creado el programa Valdés para jóvenes con talento, donde Mateo era el primer becado. El chico estudiaba en una escuela internacional, con clases avanzadas de idiomas, tecnología y cultura. Su curiosidad era insaciable. Ya no solo hablaba francés, inglés y portugués, sino que empezaba a aprender alemán. Pero un día, algo inesperado volvió a cruzarse en su camino. Una carta misteriosa encontró. Mateo estaba en la biblioteca cuando el director de la escuela lo llamó. Mateo, llegó una invitación para ti, dijo con una sonrisa. Viene del Instituto de Lenguas de Ginebra, en Suiza. El niño abrió los ojos, sorprendido. ¿Suiza? ¿Tan lejos? Sí. Has sido seleccionado para representar al país en un encuentro de jóvenes traductores. Una oportunidad única. Mateo corrió a contarle a su padre. Don Ramón lo abrazó con fuerza. Hijo, siempre te dije que esas llaves que tienes en la cabeza te abrirían puertas grandes. Un mes después, Mateo subió por primera vez a un avión. Miraba por la ventanilla con una mezcla de nervios y emoción. Llevaba su libreta, un diccionario pequeño y un recuerdo de su madre, una pulsera con una inscripción en portugués que decía a palabra e poder, la palabra es poder, sino porque entendió que el conocimiento, cuando se usa con valor y corazón, puede cambiar el destino de todos. Han pasado 15 años desde aquella noche en el Museo de Ginebra. El pequeño Mateo, el hijo del portero, ya no era un niño, ahora era Mateo Ramírez Valdés, traductor oficial en las Naciones Unidas, condecorado por su brillante carrera y su capacidad para entender, no solo las palabras, sino también las intenciones detrás de ellas. Vivía entre idiomas y países, pero nunca olvidaba sus raíces ni la frase grabada en su vieja pulsera, a palabra e poder, la palabra es poder. Sin embargo,
Mateo pronto descubriría que a veces el silencio puede tener más peso que cualquier idioma. La reunión secreta era una mañana nublada en Nueva York, sede de la Organización de las Naciones Unidas. Mateo revisaba una serie de documentos en francés y árabe cuando un mensaje confidencial llegó a su correo. Traduce el discurso adjunto, pero no compartas su contenido. Nivel de seguridad máximo. El remitente, Embajada Internacional de Energía y Comercio. Mateo abrió el archivo, pero lo que leyó lo dejó helado. El texto hablaba de un acuerdo secreto entre tres potencias para manipular los precios del combustible y desestabilizar economías más pequeñas, incluyendo su propio país. Y lo peor, el discurso sería pronunciado como si fuera un tratado de paz. Mateo sabía lo que significaba eso, un error de interpretación, o una verdad, escondida bajo palabras diplomáticas, podía provocar una crisis mundial. Si traduzco esto, ayudaré a mentirle al mundo, pensó, temblando. El mensaje de su madre.